1 de mayo es una conmemoración internacional. El origen precisamente es en Estados Unidos, pero hacía una referencia un escritor, uno de los intelectuales que salen en las redes sociales o en los medios de comunicación, que buscaba un monumento, una placa o algo que indicara sobre la tragedia de los denominados mártires de Chicago. Y en Estados Unidos no lo encontró. Y advertía que el 1 de mayo es un día normal en la gran nación o en la gran Unión Norteamericana. Muy bien, ese es Estados Unidos, posiblemente su empresa privada, su gobierno, pero el pueblo norteamericano siempre tiene algo que sentir y que decir. Pero hablemos de Latinoamérica. Los países hacen sus propias manifestaciones y al menos en Centroamérica tiene un sentido. El 1 de mayo es la fecha en que sale la clase trabajadora, especialmente los obreros, los campesinos, los profesionales. Honduras lo hace con mayor ahínco después de 1954 para siempre recordar a los hombres y a las mujeres que han muerto ahorcados, quemados, perseguidos por sicariato o mediante las crueles torturas que hacen los cuerpos represivos de los gobiernos dictatoriales o los tiranos que han existido en estas naciones. 1954. Podríamos dedicar esta comparecencia de hoy al gran dirigente que tuvo Honduras y que prácticamente murió fuera de su patria, exiliado, Tito Coto Umaña. Tuve el gran privilegio de tomar la última entrevista que él brindó en Guatemala. Fue publicada por el diario La Prensa. ¿De qué sirve exaltar a las personalidades, a las figuras que se destacan en su campo? Hoy, al entrenador de fútbol José de la Paz Herrera lo quieren colocar en un monumento, lo debieron hacer en vida. Al Estadio Nacional, que solamente se llama Estadio Nacional de Tegucigalpa, le quieren poner su nombre. Está bien, pero creo que tanto la pompa fúnebre como el entierro del entrenador de fútbol que llevó a nuestro país por primera vez a un mundial de fútbol en 1982 en España, debieron hacerle todo esto en vida. Hoy, que ya está muerto, realmente es intrascendente, aunque posiblemente le agrade a la familia. Para la comparecencia de hoy en el Foro de Honduras, punto y coma, a través de Maya Televisión, en alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria de Honduras, con sus plataformas digitales, al igual que Radio El Mundo, la grande de Honduras, hemos invitado a toda una personalidad, prácticamente un hombre emblemático, no solamente de Honduras, sino que de Latinoamérica. Nos referimos a Carlos H. Reyes. Si no lo sabían, es originario de San Pedro Sula y a sus 80 años de edad, cuestiones de días, está como un adolescente, con energías y sobre todo con una inmarchitable sabiduría para abordar la temática del 1 de mayo y específicamente sobre la situación de la clase trabajadora, los sindicatos, las centrales y cómo ha estado pisoteando y humillando y haciendo y deshaciendo el gobierno central de Tegucigalpa, representado por el Partido Nacional a través de 3 ciudadanos: la Corte Suprema, donde está Rolando Argueta, el Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y por supuesto el señor Juan Orlando Hernández. La contraparte lo hace el Ministerio Público con el señor Oscar Chinchilla, las Fuerzas Armadas y la Policía, y vean que estos tienen prácticamente acaparado y atrapado al país. Don Carlos H. Reyes, bienvenido al Foro de Honduras, punto y coma, a través de Maya Televisión. A nivel nacional, lo miran y lo escuchan, señor H. Reyes. Muchísimas gracias. Es un placer estar
en este medio tan visto en el país. Y precisamente hoy, 1 de mayo, es para mí en lo personal también de mucho orgullo estar junto a ustedes. Y así es que muchas gracias y podemos empezar. Bien, ¿cómo califica usted los últimos 30 años del movimiento sindical de Honduras, específicamente y máxime en los últimos años, después del año 2009, con el golpe de Estado militar, empresarial y religioso que se dio aquí en nuestro país? He escuchado algunas expresiones suyas en el sentido, pues, que hay una división, que hay un repliegue y, por supuesto, que no están respondiendo a las expectativas las centrales obreras, las organizaciones sindicales y todo el movimiento popular no está, como quien dice, a tono, a pesar que la patria está en un momento completamente cruel y difícil. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, quizás sobre lo de Chicago, lo de Estados Unidos y el por qué no se conmemora el 1 de mayo en ese país donde precisamente fue y se dio ese fenómeno de los mártires de Chicago. Lo que sucedió fue que a la burguesía gringa se le prácticamente se le dio vuelta todo lo que ellos pensaban con el ahorcamiento. Pensaron que iba a ser un simple ahorcamiento por gente que pedía 8 horas y no. Era todo un movimiento que estaba contra el sistema capitalista por todos sus efectos que los denunciaban esos mártires de Chicago, que por eso los mataron, y lógicamente al imperio gringo se le revirtió ese acto criminal y como para borrarlo dijo, no, aquí el 1 de mayo no se conmemora. Y así seguimos. En el caso nuestro, tú me hablas de los últimos 30 años, prácticamente es a partir de que inicia el gobierno de Callejas. O sea, a partir del momento en que se hace oficial en Honduras la implementación del modelo neoliberal. Tú recuerdas con el decreto 1890. Correcto. Que empezó precisamente a desregular toda una serie de instituciones en el país. Empezó a desregular, por ejemplo, el Banco Central. Ya el Banco Central no tenía nada que ver con lo que se refiere a las tasas de interés a cobrar en los préstamos, ni al monto de los préstamos, ni a la movilidad monetaria, sino que eso precisamente se lo transfirió a la empresa privada. Empezaron también en ese momento, recuerdas tú, a que una serie de productos que se importaban ya iban a empezar a pagar poco a poco menos aranceles. Dijeron que eso era para que Honduras se insertara en el mundo, porque Honduras no se podía quedar fuera. También desregularon y empezaron a desregular lo que se refiere a los servicios públicos como energía eléctrica, telefonía, etcétera. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezar a trasladársela al sector privado y al mismo tiempo a anular las instituciones como Hondutel, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la portuaria, etcétera. A partir de ahí empezó la privatización de esas instituciones. O sea, estamos hablando de 1980 y a partir de ahí también quisieron empezar a desregular el mercado del trabajo. Pero el mercado del trabajo no se desregula en esa época, sino que se empieza a desregular aún más
a partir del golpe de Estado de 2009, una de las primeras medidas que tomaron, además de empezar a profundizar la privatización de los servicios públicos y empezar a privatizar ya los bienes comunes, empezaron a desregular el mercado del trabajo con la ley de empleo temporal por hora. El desregular el mercado del trabajo significa que ya los derechos no valen. Y esta ley se emite en momentos que en Honduras empieza a incrementar lo que es la desocupación. Entonces, la desocupación más esa ley que desregula el mercado del trabajo son precisamente fatales para lo que son las relaciones obrero-patronales y la pérdida de derechos por parte de los trabajadores. Entonces, a partir de ahí, empiezan a sustituir ese fenómeno, ustedes lo conocieron muy bien, a sustituir en muchas empresas los trabajadores permanentes por los trabajadores temporales. Y ese es un proceso que se ha venido dando continuamente, y hoy, con esta pandemia y el aumento de la cantidad de desocupados, la situación ha venido a peor. En otras palabras, si el mercado del trabajo está desregulado, si los trabajadores pierden derechos, si la desocupación es un golpe duro para la gente, ¿qué es lo que pasa en un país donde la desocupación aumenta o es enorme? Que las leyes de trabajo no se aplican, que los derechos de los trabajadores no se aplican. Y no se aplica por una razón bien sencilla. Si tú eres desocupado, vas a la cervecería a buscar trabajo. Agarras el trabajo por lo que te dan, las horas que te ponen, el precio que te pagan, etcétera. Eso ha permitido incluso que ni se aplique el llamado salario mínimo en Honduras. O sea, poco a poco eso se va eliminando. Ajá, pero ¿qué pasa en la organización sindical? En la organización sindical lo que sucede es que ya los trabajadores no se asocian. Es difícil hacer una organización sindical. Nosotros como Estivis, a partir de 1990, casi más bien a principios ya del siglo nosotros hicimos una campaña en el movimiento sindical de que tenía que revisar su filosofía, su plan de acción y su ideología exactamente. Pero ¿qué pasó? No se quiso entender, no se sabía que se iba a otro modelo. Se estaba sustituyendo el modelo del estado del bienestar, que aquí se aplicaba rudimentariamente, no como en Europa, pero que aquí de alguna otra manera se aplicaba. Se empezaba a sustituir ese modelo por el modelo neoliberal. El primer modelo permitía a los sindicatos, permitía la mano de obra. El segundo modelo, el neoliberal, no lo permite. Es enemigo de los sindicatos. Los ataca a muerte. Y así ha pasado en Europa, así ha pasado en Estados Unidos, así ha pasado en el África y en el Asia. Entonces, todo ese fenómeno, pues, de los últimos 30 años se ha dado así. Y claro, como el tema ahorita es la cuestión laboral, lo más destacado es la desregulación del mercado del trabajo. Tú tienes hoy que en Honduras la mayor parte de los trabajadores son temporales. Y un trabajador temporal es un hombre que está en una condición de inseguridad personal. Hay una inseguridad en su familia y hay una inseguridad en la sociedad. Y por eso hoy estamos teniendo en este país una gran cantidad no solo de desocupados, sino de gente que está
precisamente en condiciones de suspensión sin salario. Tenemos enorme cantidad de gente que huye del país. ¿Y quién va a vivir en esas condiciones? Y esto más, tenemos un régimen que precisamente promueve todo eso. Un régimen dictatorial por el cual el día de hoy en distintas manifestaciones de nuevo se pronunció la necesidad de su sustitución. Por ahí va la cosa. Carlos H. Reyes, está en punto y coma el Foro de Honduras y ha planteado que en Honduras la mayor parte de trabajadores son temporales y ha criticado que es una acción, responsabilidad del Estado a través del gobierno. Nadie está seguro trabajando temporal. Y dos, atribuye como parte de la escena para emigrar esta situación. Pero bien, Carlos H. Reyes, de las organizaciones, en este caso las centrales obreras, ya no está aquel poder otrora superpoderoso que tenía el Bananal, el Citraterco. Ya no están aquellos sindicatos tan poderosos como el de la salud. Está completamente casi cooptado el gremio magisterial y en una lucha a muerte con casi 100 difuntos, el gremio médico y los campesinos debatiéndose allá en el campo en una situación completamente difícil. ¿Cómo es que han caído las organizaciones, en este caso las centrales, y estos sindicatos en el poder o en la manipulación o prácticamente en la negociación de los políticos y en este caso del bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Nacional, sobre todo que usted sabe los antecedentes que tiene? Sí, bueno, en 1954, lógicamente que sale la clase trabajadora a la palestra pública. O sea, ya es una institución a tomarse en cuenta en la vida nacional. Ese fue uno de tantos efectos de la huelga de 1954. Pero, como decía, todo este proceso va ascendiendo y llega a niveles nunca vistos del movimiento sindical, que fue uno de los más poderosos de Centroamérica, digamos así, y en alguna medida también de Latinoamérica. Pero fíjate, por ejemplo, Citraterco, una institución emblemática del movimiento sindical, que tenía 15,000, 30,000 trabajadores afiliados. Hoy tiene 2,000. ¿A qué se debe? A la tercerización, o sea, a la creación de finqueros independientes. Ese sindicato está en tal condición para negociar sus contratos colectivos, muy difícil, muy difícil. Si ellos se van a la huelga, la que se llama hoy Chiquita, porque antes llamaba Tela Railroad Company, la que se llama hoy Chiquita, exporta y pueden estar parados los trabajadores del Citraterco y ellos exportan por todos sus finqueros independientes, que son mayoría en número de trabajadores y mayoría en producción. Lo mismo te está pasando en el caso del Suttrafco. Solo son como 800 afiliados los que tiene ahora, después de tener como 8,000, 10,000 afiliados. Claro, todos estos procesos de tercerización que son propios de este modelo han venido a disminuir la masa obrera sindicalizada. Y fíjate, por ejemplo, en el caso de los entes autónomos, un sindicato como el Estené, claro, le quitaron la generación de energía eléctrica, le quitaron la distribución
de energía eléctrica, ya prácticamente los trabajadores que están ahí, los ingresos de la ENE casi solo son para pagar salarios de un montón de trabajadores que ya no tienen las mismas responsabilidades ni la misma cantidad de producción de antes. Lo mismo te pasa con Hondutel. Hondutel prácticamente está quebrada. Entonces, eso te pasa también en la portuaria, te pasa también en el PANI. Todos estos eran sindicatos fuertes. Y, como tú dices también, en el caso de la salud, pasa lo mismo. En el caso de la salud, que fundamentalmente son trabajadores estatales, ahí influye muchísimo, como tú muy bien dices, la política vernácula de nuestro país, la política electorera. Y esos son grupos que pasan de una mano a otra mano según el gobierno que esté. Y los maestros, que quizás han sido menos influenciados a veces por esas corrientes, mas sin embargo, en esta oportunidad sí lo han sido. ¿Por qué? Porque recuerda que lucharon por su estatuto del docente, lo lograron, y este régimen, a partir del golpe de Estado, se lo quitó. Y entonces esos maestros están prácticamente desarticulados en su accionar. Hoy parece que quieren agarrar fuerza con esto de que le están quitando el imprema. Eso así te da un panorama en donde, claro, a veces se puede decir que es que los dirigentes sindicales hemos sido corruptos o hemos sido incapaces o hemos sido no sé qué, y que por eso el movimiento sindical está pasando todo esto. Yo no quiero decir que con las centrales obreras nosotros tenemos muchas diferencias, podríamos decir, pero manejamos las cosas de tal forma de que si aparecemos en el público o en el ámbito desnudando todas esas diferencias, va a ser peor la crisis en el movimiento sindical. Y eso es peligrosísimo. Y nosotros no queremos caer en eso, y por eso siempre hemos manejado de la forma más responsable posible las relaciones con ellos y contribuimos en muchas cosas, hacemos muchas aportaciones, las cosas que no me gustan se las decimos, etcétera. Pero entonces el movimiento sindical pues se ha venido a menos por eso. Esa es una cuestión objetiva que tiene que ver fundamentalmente con este modelo neoliberal que, como decía al principio yo, sí ataca a fondo a las organizaciones sindicales. Y entonces tenemos pues un movimiento sindical que aún existe, que aún nos defendemos. Mira, por ejemplo, nosotros, en el caso del Estivis, industria de bebidas, estamos con Pepsi Cola, estamos con Coca-Cola, estamos con producción de cerveza, estamos con producción de rones y aguardientes. Mira, a puras cachas, utilizando ese lenguaje, nos sostenemos, porque también esta gente está empezando a utilizar la tercerización. Mira, tiene la cervecería, tiene como adentro de la misma empresa, tiene como 8 empresas de personas que tienen empresas de maletín y que lo que hacen es alquilar trabajadores. Y eso lo estamos atacando y lo queremos atacar con el Ministerio del Trabajo. O sea que son traficantes de mano de obra. Un trabajador de la cervecería que anda en ventas. Tú ves, por ejemplo, un chofer que anda manejando un camión, anda vendiendo con sus 2 ayudantes. El chofer, digamos que gane 700 lempiras al día, 600 lempiras al día. ¿Sabes cuánto le pagan a un chofer de esos terceros? 200. Entonces, tenemos una discriminación terrible, ¿verdad? Y esto más, nos están atacando por ese lado, nos incumplen los contratos colectivos, porque a partir de este régimen, donde el que se dice ser presidente de la República se pasa la Constitución por donde quiere, a partir de ese momento en este país las transnacionales no cumplen los contratos colectivos, firman de mala fe, firman para que no haya huelgas, firman sabiendo que no van a cumplir. Entonces, estamos pues ante una situación bien delicada, y a eso que te decía, de estar utilizando
empresarios de maletín para traficar con mano de obra, hoy están haciendo otra cosa. Supermercado La Colonia, supermercado, todos estos supermercados grandotes, Priceman, etcétera, Walmart. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Esos supermercados siempre vendieron productos de la cervecería, productos de Pepsi Cola, pero vendían a precio del mismo camión. O sea, si yo era un chofer, llegaba a tu negocio, te vendía así en lempiras la caja de cualquier cosa, digamos. En el supermercado te costaba 100 o más. Pero hoy, ¿qué están haciendo? Le están dando precios bajísimos a los supermercados, descuentos enormes a los supermercados, y entonces el cliente, como el supermercado vende más barato que el camión, dice, no, yo voy a comprar al supermercado, ya no le compra al camión. Entonces los clientes más grandes se los está quitando a la ruta y trasladándolos a los supermercados. Dicen ellos que eso es cuestión de libre comercio, que es cuestión de libre administración de empresas. Lo mismo la otra con los empresarios estos. Entonces, para no hacerte largo el cuento, esta cosa también a nosotros nos está afectando muchísimo. Así como afectó a los bananeros, así como este modelo también ha afectado a todo lo que eran los sindicatos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Hondutel, etcétera, que la privatiza, que la, ¿cómo se llama? Que el sistema de privatización prácticamente los tiene destruidos. Así está pasando con todo. Entonces, este es un serio problema, porque mira, los sindicatos, entre otras de sus funciones, además de hacer resistencia a la explotación capitalista, contribuyen a la distribución del ingreso y la riqueza. Cosa que ha sido también papel de la política fiscal y la política monetaria del país. Pero hoy la política fiscal y la política monetaria es para quitarnos a nosotros y dárselos a los ricos. Entonces, todo este paquete grave, la necesidad de los sindicatos hoy es más que nunca, pero ¿cómo vas a organizar sindicatos en empresas que te tienen trabajadores temporales o que te tienen trabajadores manejados por empresas tercerizadoras? La empresa Leche Sula, por ejemplo, solo el chofer es permanente. El ayudante, el chofer lo anda agarrando de la calle. Y el chofer no aparece como trabajador, aparece como un comerciante. Hoy ya no nos llaman trabajadores, ya no nos llaman obreros asalariados, ya nos llaman colaboradores. O sea, hasta la cuestión ideológica también está jugando. Este es un panorama porque te doy, y en medio de eso estamos sobreviviendo. Y en medio de eso hacemos todas estas actividades. Y hoy, este 1 de mayo, llamamos. Nosotros tuvimos muchas discusiones con los compañeros de las centrales para esto, porque había necesidad de salir a la calle. Había necesidad de romper el hielo. No podemos seguir encuevados. Yo sé que la pandemia es un peligro, pero podemos de alguna u otra manera esquivarla. Así como la esquivamos para ir a trabajar. Óyeme, la cervecería, la Pepsi, ninguna de estas empresas paró durante todo este tiempo. Hemos estado trabajando. Y nosotros como trabajadores nos toca atender a 50,000 clientes en todo el país. Y estamos en esa relación, ahí estamos en ese peligro. Entonces, ¿por qué no vamos a poder también salir un 1 de mayo a la calle? Y hoy lo hicimos, hoy salimos y claro, la asistencia no fue enorme, pero sí fue muy importante. Don Carlos H. Reyes, quisiera conectar el hilo a esta tercerización que su sinónimo prácticamente es explotación de parte de empresas transnacionales y las grandes empresas criollas que tenemos en el país. Pero aparte de ese insecto que chupa la sangre del trabajador en todas sus manifestaciones, existe otra situación. Estos empresarios, estos holding, se están tomando, se están robando, se están llevando nuestros recursos. Usted recuerda que la cervecería, el producto imperial, la cerveza, se hacía en Tegucigalpa.
allá no hay agua. Ese vino para San Pedro Sula. Pero las dos compañías que están en San Pedro Sula, hablando puntualmente, Cervecería Hondureña y la embotelladora Sula Pepsi Cola, una está, la Pepsi, en el acuífero de Chamelecón y la otra está en el acuífero de Armenta. Los controles para tomar el agua no están, como me dice, solventados por parte de las corporaciones municipales, en este caso de San Pedro Sula, que el alcalde se vuelve como un servil o como un peón más de ellos. Y por otra parte, hay pruebas evidentes que ellos no solamente se han tomado los territorios de nuestros municipios, sino que también se convierten en un estorbo y hacen y deshacen. Vamos a encontrar, por ejemplo, las grúas de San Pedro Sula, se llevan a cualquiera, pero esos camiones prácticamente son intocables. Esta es otra situación que es digno de ponérselo en punto a la nación. Claro, porque estamos hablando del agua y el agua cada día que pasa se va convirtiendo en una situación de peso para lo que es el desarrollo y el futuro de la humanidad. Y estas compañías están acostumbradas a hacer todo lo que quieren y a hacer lo que han querido con alcaldes y con todo. Mira, ahorita que dices tú eso, me acordaba, por ejemplo, un día viene el alcalde de San Pedro Sula y le dice al presidente de la cervecería Bertie Erejón: mire, si no me desocupa el cierre de la tercera avenida en San Pedro Sula, porque tú sabes que la cervecería está sobre la tercera avenida, ¿verdad? La cerró. Entonces le dice ese alcalde: mira, si tú no me abres esa tercera avenida en tanto tiempo, te cancelo el permiso para operar en San Pedro Sula. Bueno, está bien. Cuando regresa el alcalde de San Pedro Sula a decirle eso, le dice: mira, está bien, nosotros nos vamos de San Pedro Sula para Villanueva, así que solo danos tanto tiempo y vamos para allá. No, ya no me mueva. ¿Cómo la ves? Y eso viene desde allá. Y no digamos qué es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Entonces es dura la situación nuestra, es dura la situación del movimiento sindical. Mira el movimiento campesino, ¿cómo está? Mira el movimiento estudiantil, ¿cómo está? Cuando nosotros logramos, antes del golpe de Estado, tener lo que era la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, lo teníamos en este país articulada buena parte del movimiento popular. Eso, la existencia de esa coordinadora fue la que nos permitió que el día del golpe llamáramos: vamos todos a casa presidencial, llamado por la coordinadora para hacer resistencia al golpe de Estado. Ya tú sabes esa historia cómo es. Logramos esa institución, pasó todo aquel periodo de lucha, hubo muertos, hubo golpeados, hubo de todo. Logramos el regreso de Mel, pero no el regreso al orden constitucional. Y lo que era el Frente Nacional de Resistencia Popular, todo bien unificado. Surge de ahí Partido Libre y ese movimiento popular se desarticula. Como la ves. Entonces, volver a articular eso no es fácil. Y hoy, como tú dices, es más que necesaria la presencia y la lucha del pueblo hondureño, pero nos tienen desarticulados, nos tienen desorganizados. Más sin embargo, como te digo, nosotros no dejamos de hacer esfuerzos, nosotros seguimos luchando. Y ahí estamos viendo con la convergencia contra el continuismo cómo también hacemos denuncias y hacemos posicionamientos y hemos hecho buenas movilizaciones también a nivel nacional. Pero ahorita, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Estás viendo el problema político electoral cómo está? Yo no sé si va a haber alianza, yo no sé si no va a haber alianza,
Pero nosotros que estamos con unas negociaciones duras con cervecería y con la Pepsi, que no quieren ceder, yo lo que les digo a los compañeros, miren, en la situación que estábamos por ver para ver el escenario futuro, si esta cosa sigue así, aquí necesitamos más que elecciones. Pero si solo vamos a tener elecciones y en las condiciones actuales, vamos a seguir igual o peor. No sé, ese es mi criterio, no sé tú qué piensas. Carlos H. Reyes, el reconocido y emblemático dirigente del Movimiento Popular de Honduras. Carlos H. Reyes, el hombre que en el año 2009 presentó una candidatura presidencial con designados como Berta Cáceres, ¿qué fin tuvo? Asesinada, defensora del ambiente, la ecología, del agua, como el hijo de Ramón Amaya Amador, el sociólogo Carlos Funes, para darles un detalle. Pero antes de ese proceso electoral, Carlos H. Reyes sufrió una paliza de la policía. Recuerdo verlo todavía con la mano enyesada y le dijo: no me voy a prestar al juego de lo que se estaba haciendo en ese momento, de los golpistas, de la dictadura, de los militares y por supuesto de esta oligarquía tan asesina que tiene Honduras y que tienen estos países, y retiró la candidatura presidencial. Muchos se preguntan por qué Carlos H. Reyes no es presentado como candidato presidencial de Honduras. Él también tiene sus respuestas. Nos vamos a una mensajería en el Foro de Honduras, punto y coma, con esta conmemoración del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores, y tenemos a esta personalidad. Siga usted compartiendo la transmisión de Facebook, póngale like, y quiero decirle, si no ha visto el foro completo, lo puede buscar en nuestra página de YouTube, en nuestro canal privado. Maya Televisión, gracias por su acompañamiento a nivel nacional. Sentite más hondureño que nunca. Ya podés tener tu documento nacional de identificación DNI. Es único como vos y nos identifica como hondureños. Con él podés votar, acceder a servicios públicos y programas sociales. Gracias a su tecnología de última generación y características de seguridad, todos tenemos que sentirnos orgullosos. Descubre todos los beneficios de tu DNI en nuestra página web y redes sociales. Registro Nacional de las Personas. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Carlos H. Reyes está en Maya Televisión. Esta es una transmisión en alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria de Honduras. 25 años, un cuarto de siglo con el pueblo de Honduras desde la costa norte de Honduras. Y Radio El Mundo, la grande,
la Onda Popular Sanpedrana. ¿Qué emisora más querida? Decía el expresidente del Congreso Nacional, Carlos Orbis Montoya. Radio El Mundo y San Pedro Sula tienen la misma identidad. Pues precisamente los grandes valores de la patria, la cuestión axiológica, como lo dice la filosofía, tiene que ver con la costa norte. Carlos H. Reyes, el golpe de Estado, para usted, ¿por qué fue? ¿Por cuestiones de petróleo, finanzas o lucha de cárteles del narcotráfico, o por las tres cosas, pero por cuál exactamente usted cree que se da esta situación donde, si bien en el gobierno de Callejas se dio aquella palabra devaluación, aquí hubo una desarticulación y una devaluación de los valores, y vean a dónde está Honduras en este momento? Bueno, el golpe de Estado precisamente se da en momentos en que en Centroamérica, por ejemplo, El Salvador está teniendo relaciones con el ALBA y con Petrocaribe. Lo mismo está aconteciendo en Nicaragua, y Guatemala va por el mismo camino, y Honduras también. Y hasta trajo a Evo y trajo a Chávez a una movilización popular aquí en Tegucigalpa. En alguna medida ese era el ambiente en Centroamérica al momento del golpe, que a los gringos no les favorecía, no les gustaba. Tampoco les gustaba la pertenencia al ALBA de Honduras, la pertenencia a Petrocaribe y la cuestión de participar en UNASUR. Porque los gringos históricamente, ellos siempre han impedido que los latinoamericanos nos unamos. Ellos destruyeron la unión de la Gran Colombia y ellos destruyeron prácticamente, en el momento preciso, más bien fueron los ingleses, la unión centroamericana hasta con el asesinato a Morazán. Y entonces la cuestión geopolítica no podemos separarla del análisis de por qué el golpe de Estado en Honduras. Entonces los Estados Unidos necesitaban, viendo el movimiento que había aquí de la oligarquía en contra de el gobierno de Mel Zelaya, viendo eso, ellos se dedican fundamentalmente a aliarse con esos grupos que nosotros llamamos golpistas, porque a ellos les interesaba todo ese proceso. ¿Por qué les interesaba? Porque recuerda que Honduras siempre ha sido el gendarme de los Estados Unidos en Centroamérica. Y ese papel lo sigue teniendo. Por eso es el país que tiene más bases norteamericanas en toda Centroamérica que el resto de los países. Entonces, uno de los elementos para el golpe de Estado es la necesidad de los gringos de que Honduras siga siendo su gendarme en el área centroamericana. El otro problema tiene que ver con cuestiones internas y es lo referente a todas las quejas de la oligarquía que había en el país contra el gobierno de Mel Zelaya. Pero también está el problema de lo que tiene que ver con todo eso que es y se relaciona con el modelo neoliberal. O sea, se trata precisamente de un golpe de Estado para profundizar el modelo neoliberal. Y eso es lo que ha venido pasando a partir de 2009. Una profundización del modelo neoliberal, una división del pueblo hondureño en cachurecos y el resto está, constituido en pedazos. Y además de eso, lógicamente también estaba en juego, como tú dices,
el problema de la narcoactividad. Ya se quería de parte de la DEA, según se informa, fortalecer los lazos con uno de los grupos y ver de qué manera se deshacían del otro. Y entonces, a partir de ese momento, a partir de que se dé el golpe, todas las puertas para esta actividad del narcotráfico se abren, todas las puertas para seguir profundizando el modelo neoliberal se abren, todas las puertas para que Honduras siga siendo gendarme de los gringos, y por eso hasta aquí ya ahora tenemos el ejército más poderoso de toda Centroamérica. Y entonces esa es una situación que a partir de ahí, a partir de ese golpe, la venimos viviendo, la venimos sufriendo, y todo lo que tenemos hoy prácticamente son lodos de aquellos polvos, como dicen en los pueblos. Carlos H. Reyes, del 60%, recuerdo, podría ser un tope único en la historia, incluso de Centroamérica, al alza al salario mínimo. ¿Qué ha sido de ese momento espectacular en la vida institucional del país para la mano de obra, para los trabajadores de esta Honduras? Claro, en ese periodo, como hoy, no hubo acuerdo tripartito para la fijación del salario mínimo. Entonces le toca, según la ley, al gobierno emitir el salario, decretar el salario mínimo, el incremento al salario mínimo. MEL lo incrementó en ese porcentaje que más o menos tú estás estableciendo y lo aplica, pero viene el golpe. Viene el golpe, ¿y cuál es la respuesta? La ley de empleo temporal por hora. ¿Para qué? Para que no se aplique el salario mínimo, para desregular el mercado del trabajo. Entonces, el golpe y la ley sirven para destruir aquello que era una necesidad, que era urgente que se diera así. ¿Por qué? Porque todos los años se ha venido acumulando una brecha en la diferencia entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica de 39 productos, no sé de cuántos son. Una cuestión miserable de la cantidad de productos que hay, que no es cierto que son necesarios para el mínimo de la vida, pues no están ni la energía eléctrica. Entonces, se da pues el acuerdo de parte del gobierno, muy bien hecho, pero el golpe y la ley. Y empiezan los empresarios a votar todos los trabajadores permanentes, a meter trabajadores temporales y a incumplir con el salario mínimo, más la desocupación. O sea, todo aquello quedó prácticamente perdido, porque los incrementos de salario que han habido al salario mínimo en los últimos años se neutralizan con esa ley del empleo temporal por hora, porque los empresarios no cumplen. Tú has oído la información que dicen el 70, el 80%, y hasta los mismos empresarios lo dicen. El 70 y el 80% de los empresarios no lo cumplen. Entonces, ¿qué clase de ley es esa? Y ese fue uno de los motivos también que arguyeron para el golpe de Estado. Usted habló de tercerización. Qué preocupante lo que ha planteado, lo que ha revelado, porque sí se oye en macro, en los medios corporativos, pero así como usted lo planteó, está más sencillo. Ahora bien, esta tercerización parece que va de manera bestial e inhumana a dos sectores muy sensibles de nuestro país y que la Constitución diría que es una obligación del Estado: salud y educación. Se habla ya de un replanteamiento y de un nuevo modelo, tanto en salud y educación, que es la interpretación a lo que se llama privatización, para cuando ya se haya atenuado o mermado lo que se llama la pandemia de coronavirus. Claro, y fíjate que
es importante hacer mención de que ahorita con la pandemia se ha dado cuenta hasta los mismos capitalistas que ellos son incapaces de manejar la salud pública, la salud de un pueblo. No pueden manejar la salud de un pueblo convirtiéndola en mercancía, a pura compra y venta en el mercado. No pueden. Mira cuánto te cuesta la atención a un enfermo de COVID en un hospital privado. Y mira cómo, por estar privatizando esos servicios de salud, se ha descuidado todo lo que son los proyectos de salud pública en el país, y al mismo tiempo cómo se han cometido tremendos robos, que no voy a mencionarlos porque ya todos los conocemos, desde el Seguro Social pasando por los tales hospitales para acá, etcétera. O sea, terrible lo que nos hacen. Terrible lo que nos hacen, y por eso decíamos este 1 de mayo, salgamos a la calle, porque si no ya nadie va a salir. Entonces, esa tercerización, como tú dices, forma parte de eso. Ya la salud no solamente se va a privatizar, sino que esos privados la van a tercerizar, porque ahí es donde está el negocio. Tú dijiste que era la tercerización, la calificaste como explotación, es sobreexplotación de la mano de obra, sobreexplotación del trabajo asalariado. Entonces, esa tercerización es grave en los servicios públicos. Tú ves, por ejemplo, en la salud, los casos de diálisis. ¿Qué han hecho con la diálisis? La tercerizan. Y la tercerizan, y en el caso del Estado, a veces hasta ni les pagan. O sea, es inhumano lo que están haciendo, ¿va? O sea, me parece a mí que todo este sistema capitalista ya dio lo que iba a dar a nivel mundial. Hoy más bien se está convirtiendo en un peligro para la humanidad. Se está convirtiendo en un peligro para el planeta. Ya tanto abuso de tanto explotador de los recursos naturales ya es demasiado. O sea, estos pueblos ya no resisten. Mira tú cuánto es la desocupación en el mundo, cuánto es la pobreza en el mundo. Cuando se cambió el sistema del feudal al capitalismo, es cierto, había pobreza y había de todo eso, pero no en los niveles que hay hoy en el capitalismo. O sea, el capitalismo no ha venido a solventarle los problemas graves que tenía la humanidad y que nos dijeron que no lo iban a solventar. Tú recuerdas, por ejemplo, con los tratados de libre comercio, solo para hacerte un paréntesis, ¿qué nos decían? Honduras tiene que firmar los tratados de libre comercio, porque si no firma los tratados de libre comercio la deja el tren. Y Honduras tiene que meterse ahí, porque con eso vamos a exportar más, vamos a tener empleo digno, vamos a tener mayor producción en el país, vamos a desarrollar el país. Mentira, mira lo que pasó, mira cómo nos tienen. Yo me acuerdo cómo peleábamos nosotros contra esos tratados de libre comercio. Y a Pepe Lobo se lo dijimos, mira, firmar eso es un error, porque ya venimos probando a partir de Callejas qué es lo que significaba el libre comercio. Pero en un madrugón lo firmaron y así pasó. Y hoy tenés un Congreso que te hace los madrugones a vista y paciencia de todos los hondureños, que te hace los madrugones por Zoom. Ya ni se reúnen, esa gente no vuelve a convocar al Congreso en físico, todo va a ser electrónico. Entonces, tú tienes razón, esa privatización hacia allá va, hacia tercerizar también los servicios, tanto en la educación como en la salud, como en todos lados. Carlos H. Reyes, somos amigos, hemos compartido la lucha popular, sus 80 años, más de 60 entregados
a esta patria del Empira, de Morazán, de nuestro premio nacional de literatura Julio Escoto, de su designada presidencial en el proyecto presidencial Berta Cáceres, pero no encuentro las figuras en el movimiento popular, vaya, y le voy a hablar de la CGT, la CTH y la misma CUT, de un Carlos H. Reyes para enfrentar con valentía y sobre todo con sabiduría a un monstruo de tantas cabezas como lo es el capitalismo, la oligarquía, representado en esos partidos políticos que están en Honduras. ¿Qué tiene que hacerse para crear un nuevo liderazgo valiente y sobre todo transparente aquí en Honduras? Bueno, mira, el asunto es que las organizaciones en sus procesos de lucha crean sus propios cuadros, crean sus propios dirigentes. Y lógicamente estamos abocados a enormes problemas que requieren de enormes soluciones. Y tienes que ver también que aquí la carencia de liderazgo es en todos los sectores. ¿Por qué? Porque este modelo también ha venido a como te dijera, a quitarle valores a las, no solo a las instituciones, sino que a las personas. Tú ves, por ejemplo, que cuando se nos dice hay que achicar el Estado, es con el propósito de desregularlo todo y de dejar una institución en donde los políticos ya para qué sirven, para qué te está sirviendo el Estado únicamente en la actualidad. Como te decía, en el modelo del Estado del Bienestar, el Estado tenía o participaba en la producción. Estaba en la energía eléctrica, estaba en el agua, estaba en todos estos servicios que tú ya sabes. Estaba incluso hasta en Corfino, ¿recuerdas? Estaba hasta en las líneas aéreas, estaba hasta en las empresas. O sea, el Estado tenía una enorme participación. Y hoy el Estado, ¿a qué está reducido? A manejar la Corte Suprema de Justicia, que ya sabemos cómo funciona. La Fiscalía, que ya sabemos cómo funciona. El Ejército, que ya sabemos para qué sirve. Entonces lo que tenés es un Estado nada más para defender los intereses de la clase dominante, pero en la más cruda forma, porque ya no tiene aquella personalidad que tenía antes un presidente de la República, que tenía atrás una serie de instituciones, pues ya no las tiene. Entonces, la política se ha venido abajo. Ya por eso es la crisis en los partidos políticos, ya por eso es la crisis de dirigentes. Lo mismo nos pasa en el movimiento sindical. En el movimiento sindical, con todo este fenómeno neoliberal que se ha dado, la tercerización, el empleo temporal, todo esto, se ha venido a menos la sindicalización. También nos hemos venido a menos los dirigentes sindicales. Y lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa en la empresa privada. Es una tremenda crisis. O sea, de todos lados, en todos lados tenemos ese fenómeno, en todos lados tenemos ese problema. Y en todos lados tenemos todo un problema de Honduras. Que mira, el problema de Honduras, el problema de El Salvador, el problema de Guatemala, el problema de Nicaragua, nunca se va a resolver o nunca se va a empezar a resolver mientras no volvamos a la Unión Centroamericana. Si seguimos como paisecitos así, no, hombre, y peor ahora con las nuevas tecnologías que hay, peor ahora en un mundo en donde ya todo ha cambiado, ya no es aquellos sistemas anteriores de producción. Entonces, yo así te contestaría, porque te mentiría si te dijera o si me pusiera
a hablar de la gente o a decir que este es bueno, que este es malo, que el otro. No, no, no. Hay que ver el paquete completo. Hay que ver todo lo que está pasando en la sociedad y todo lo que estamos sufriendo. Punto y coma. El Foro de Honduras ha presentado nada menos y nada más, oiga bien, a Carlos H. Reyes. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, como siempre, les envía un saludo muy respetuoso, muy solidario y de gran alegría, tanto a nuestro compareciente, a nuestro líder, como a Teleaudiencia Nacional. Soy Arnulfo Aguilar, desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, la sede de los movimientos más grandes que ha tenido este país. Hasta pronto, don Carlos H. Reyes. Hasta pronto. Muchas gracias, Arnulfo. Éxitos. Tú eres también trabajador. Todos ustedes también son trabajadores. Hoy es el Día de los Trabajadores. Vivamos los trabajadores. Punto y coma. El Foro de Honduras. Muchas gracias por su atención. La alianza con Radio 1 y con Radio El Mundo. Hasta pronto.